Bueno, entonces continuamos con el tema del Evangelio. Y el punto número 16 en cuanto a títulos que corresponden al Evangelio. El Evangelio verdadero. Y tenemos allí en Gálatas capítulo 2, versículo 5, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Aquí está hablando el apóstol Pablo en un momento en el que él precisamente dice de que hay falsos hermanos que se meten encubierto en la iglesia, en los grupos donde hay hijos de Dios reunidos, alabando y glorificando su nombre, e incluso tratando de hacer la voluntad de Dios conforme a como Dios establece en su palabra. Esos falsos hermanos, como dice el versículo 4, se infiltran en la iglesia para coartar la libertad en Cristo. Primero, vemos entonces que la verdad del Evangelio debe hacer la diferencia entre lo que es un creyente y alguien que no lo es. No es el comportamiento que hace la diferencia, no es el modo de actuar, de pensar o lo que se hace en las congregaciones, tal vez el que más ora, tal vez el que más hace ciertas cosas, sino que es la verdad del Evangelio, el Evangelio verdadero, la palabra de Dios es la que debe hacer la diferencia entre un creyente y uno que no lo es. 2, los creyentes no deben entonces someterse o dejarse llevar por los falsos hermanos, por estos que están infiltrados. Si es falso hermano es porque no es un hermano. Y normalmente nosotros, a todo el que llega a la iglesia, normalmente se le dice hermano. No el que va llegando por primera vez, pero sí el que está aquí normalmente o constantemente con nosotros. Y es de analizar lo que es dejarnos llevar tal vez por apariencias, sin analizar realmente, no es tanto por la otra persona, sino por mí mismo, si realmente soy hijo de Dios o no, si soy creyente. 3, el propósito del cuidado, porque aquí el asunto es tener un cuidado, y un cuidado para mí y un cuidado para mi hermano. El propósito del cuidado es que la integridad del Evangelio permanezca con el creyente. La integridad del Evangelio, la verdad del Evangelio permanezca con el creyente. No es lo que el pastor dice, no es lo que el líder dice, no es lo que dicen allá en la iglesia, no es lo que dice nuestra organización, es lo que dice Dios en su palabra. Entonces, el propósito del cuidado es que la integridad del Evangelio permanezca con el creyente. Entonces tenemos responsabilidades. Su responsabilidad, mi responsabilidad es de seguir el Evangelio verdadero para de esta manera proteger a los demás hermanos. Hermanos y amigo que está aquí con nosotros en esta mañana, lo que predicamos acá es el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de Dios, el Evangelio verdadero. A ese es que nosotros debemos prestar atención y mirar que debe ser nuestra regla de vida por el cual participamos donde quiera estemos. Punto 17, el Evangelio de la incircuncisión. Incircuncisión es entre los no circuncidados, o sea, entre los gentiles, el Evangelio que fue predicado a los que no eran judíos, que le correspondió al apóstol Pablo, o comenzando con él. Gálatas 2:7.
Dice, antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Entonces estaba Pablo presentando el evangelio a esos hermanos, también apóstoles y líderes de la iglesia, presentando el evangelio para que vieran de que el evangelio que Pablo presentaba era igual, o si había algo que tenía que modificar, pues mirar a ver que bajo la dirección de Dios todos pudieran tomar decisiones en cuanto a eso. Los que eran reconocidos, dice el versículo 6, como importantes o de mayor autoridad. A Pablo no le dieron nuevas instrucciones, tampoco le dieron o le impusieron o le comunicaron algo nuevo. Es decir, Pablo, te estás equivocando en esto, debes decir esto porque Dios dijo esto y esto. No hubo nada que le refutaran. O sea que en este pasaje se refiere precisamente a estos líderes, pudiéramos decir como columnas en esos momentos de la iglesia, que era Cefas, que es Pedro, Juan y Jacobo. Ellos eran líderes de la iglesia, es lo que dice el versículo 9. Bueno, Pablo nunca se vio a sí mismo como un apóstol inferior a los demás apóstoles. Él no tuvo ese pensamiento de ser inferior, tal vez que era el mayor de los pecadores, tal vez que era el último como el abortivo, como un abortivo, pero no se presentó, él no se veía a sí mismo como un apóstol inferior a los demás apóstoles. Entonces, allí reconocieron que Dios le había confiado la misión de anunciar el evangelio a los no judíos, en este caso a Pablo. También reconocieron que Dios actuó en Pablo para el apostolado de la circuncisión. Y pasamos enseguida al punto 18, en el mismo versículo. Entonces ya aquí presenta Dios en su palabra otro título para el evangelio, que es el evangelio de la circuncisión, es decir, entre los circuncidados o entre los judíos. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Entonces los que eran considerados como importantes o de mayor autoridad, le reconocieron a Pablo su predicación como el evangelio verdadero. El evangelio que Pablo predicaba era igual que el evangelio que los demás apóstoles estaban predicando a los judíos. También que Dios había actuado en Pedro para el apostolado de la circuncisión, es decir, que Dios le había confiado la misión a Pedro de anunciar el evangelio a los judíos. Usted, amigo que nos está visitando en esta mañana, que usted no está aquí por casualidad. Esto es precisamente lo que usted debe analizar, el evangelio verdadero. No estamos hablando de doctrina de hombres, no estamos hablando de religiosidad, como si estuviésemos hablando de religiones o de nombres de algunas iglesias que se proclaman de Cristo. Estamos hablando precisamente del evangelio de la verdad, el evangelio verdadero. Tal vez usted pudiera decir que usted también es hijo de Dios, y sin duda lo es, porque usted fue creado por Dios, así como fui creado yo también. Pero la Biblia dice de que cuando Adán pecó, pasó ese pecado, hizo que la muerte apareciera, y que la muerte pasó a todos los hombres, una muerte espiritual. Pero Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario para darle solución a ese problema que usted tiene y que yo tenía y los hijos de Dios teníamos. Hemos aceptado a Cristo Jesús en nuestro corazón como nuestro Señor, como nuestro Salvador, y en estos momentos somos salvos. O sea, si yo muero hoy, estoy completamente seguro
que voy a estar con mi Señor, con mi Salvador eternamente. La pregunta es, ¿lo está usted? Usted debe mirar no lo que dice el uno, lo que dice el otro, sino lo que dice Dios en su palabra, lo que es el verdadero evangelio. Es su responsabilidad de analizar la Biblia. Sin duda usted tiene una Biblia en su casa, tal vez un Nuevo Testamento. Mírelo, léalo, y estamos para servirles, estamos para ayudarles en ese propósito, porque tal vez usted es un escogido de Dios para salvación. Y usted, hermano, siga el Evangelio. Mire que usted esté siguiendo el Evangelio verdadero. Analice lo que Dios dice en su palabra, y de esta manera usted va a ayudar, va a cuidar a los demás hermanos.